a la página www.menti.com, la cual está también en el chat del evento, y digitar el código 370632. Esto también lo vamos a dejar nuevamente en el chat del evento, y esto es porque Juan Pablo, quien va a exponer, tiene una actividad interactiva que necesita que entren a través de esa página web. Además, señalarles que vamos a estar recibiendo preguntas por LinkedIn y Twitter al hashtag UchileMBAConce, donde adicionalmente se estarán entrando preguntas por el chat de Webex. Nosotros sabemos que generalmente recibido muchas preguntas y la idea es que estas preguntas que queden en LinkedIn y en Twitter van a ser respondidas, las que no se alcancen a responder en el evento, les vamos a dar continuidad en las redes sociales. Darle la pequeña introducción al profesor Juan Pablo Torres, quien es doctor en Management de la Universidad de Warwick, del Reino Unido, académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, director del MBA de Concepción y del Observatorio de Innovación de la Facultad de Economía y Negocios. Ha sido profesor adjunto de la Escuela de Negocios de la Universidad de Warwick y profesor visitante en el University College London. Sin más, agradecer al profesor y los dejo con él. Bueno, Sebastián, muchas gracias por la introducción. Bienvenidos todos, estimados alumnos virtuales, en esta clase que ha decidido, bueno, ha auspiciado la Escuela de Posgrado, específicamente el MBA de la Universidad de Chile, que ha tenido la intención de traspasar el conocimiento que vemos muchas veces en las aulas de clase a toda la comunidad, específicamente en el tema de que hoy en día está muy, se está conversando mucho sobre la reestructuración corporativa, específicamente cómo las corporaciones están enfrentando tanto la crisis social como el COVID-19. Voy a repetir algunas instrucciones, como veo que hay algunos incluso exalumnos se están conectando, que les agradezco que hayan vuelto al menos, para que puedan ingresar al sitio, como decía Sebastián, www.menti.com, y ingresar el código 370632. ¿Ya? Yo voy a compartir la pantalla, porque voy a hacer algunas preguntas interactivas que necesito, que pueden acceder desde sus teléfonos también. Ya, entonces, espero que todos puedan ver la presentación. Sebastián, no sé si me puedes confirmar que vean la presentación. Sí, profesor, se ve perfecto. Genial, muchas gracias. Ahí tengo uno de los ayudantes de la clase. Bueno, primero que todo, aquí están las instrucciones, como les decía. Para poder acceder a esta clase, ustedes ingresan desde sus dispositivos móviles, su computador, a la página www.menti.com, van a ingresar el código, y yo voy a ir pasando las diapositivas en sus dispositivos móviles, pero adicionalmente tienen que ir viendo la pantalla porque voy a ir compartiendo las respuestas de las preguntas interactivas en algunos casos que haga. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier duda sobre el código, sobre la página, pueden preguntar por el chat y los asistentes van a responder rápidamente. ¿Okay? Entonces, perfecto. Bueno, también adicionalmente, preguntas que queden en redes sociales, yo voy a tratar de contestarlas, si no puedo hoy día, las trataré de contestar los días siguientes, porque creo que es fundamental nuestro rol de tratar de informar a la comunidad sobre esto de la reestructuración que están viviendo las corporaciones hoy en día en Chile. ¿Ya? Pueden aquí también mandarme cualquier pregunta a los usuarios de estas al menos dos redes sociales, y también les digo que esta diapositiva va a quedar disponible para todos ustedes, los asistentes, posterior a esta clase. ¿Ya? Bien, bueno, nuevamente agradezco al MBA por auspiciar esta clase para todos, esta clase gratuita, para las personas que realmente están interesadas en entender qué es la reestructuración corporativa y cómo a las corporaciones realmente les puede afectar las crisis sociales, específicamente también y la crisis del coronavirus que estamos viviendo hoy en día. Bien, siempre me gusta partir las clases y hablando un poco de algunos datos que nos ayudan un poco a racionalizar el problema de la reestructuración. Esta diapositiva muestra datos del European Monitoring Center of Change, que monitorea
algunos aspectos de las reestructuraciones en los países de la Unión Europea, ¿ya? Y estos son datos de la Unión Europea de los últimos 8 años, entre el 2002 y el 2020, donde acá pongo 3 tipos de reestructuraciones que son las más comunes, menos aquí con evidencia de Europa, de tipos de reestructuración que hacen las corporaciones. Por ejemplo, un 13% de las reestructuraciones entre el 2002 y el 2020 en Europa estuvieron asociadas a reestructuraciones por quiebra o por cierre. Un ejemplo de empresas o corporaciones que están frente a vivir una situación como potencial quiebra es lo que está viendo ABCDIN. Aquí puse un link que se coge a la ley de quiebra ante el complejo panorama. Cuando hay una reestructuración por quiebra o por cierre o potencial de cierre, una de las cosas que más afectan es el empleo. Y aquí les pongo arriba la cantidad de empleos que se perdieron en Europa asociados solamente al aspecto de reestructuraciones por quiebra. O sea, casi 1 millón de empleos se perdieron en 8 años. Sin embargo, el principal tipo de reestructuración que viven las corporaciones, gran parte del mundo, en este caso el 71% en Europa, es de reestructuración interna. Cuando las empresas necesitan tener más eficiencia, necesitan inyectar incluso recursos para poder funcionar de mejor forma. Aquí sí se pierden también empleos muchas veces. Gran parte de las corporaciones hoy en día en Chile son reestructuración interna. Acá pongo un ejemplo de Entel, que a fines del año pasado empezó la reestructuración interna. En Europa se perdieron 5 millones de empleos asociados a la reestructuración interna. Un 4% de las reestructuraciones en Europa estuvieron asociadas a la fusión de adquisiciones. Cuando una corporación adquiere otra corporación, se dan procesos de reestructuración. Una de las reestructuraciones asociadas a este tipo de proceso, probablemente más conversada en los medios, fue la adquisición de Tianqi, que compró un 24% de la empresa Sukimich. Tianqi es una empresa china asociado a la explotación del litio. En Europa se perdieron solamente 283.000 empleos en 8 años. Gran parte de estas fusiones se dan por eventos que las corporaciones necesitan seguir creciendo o tienen intereses específicos en la explotación en algún rincón del mundo. Bien, siempre en las presentaciones de clase me encanta hablar de una frase que guíe toda la presentación. Y les voy a pedir a todos que recuerden esta frase de Walt Disney, porque voy a hablar, mi primer ejemplo es sobre la corporación Disney, o la corporación Walt Disney. Solo espero no olvidar nunca una cosa, que todo empezó por un ratón. Esta frase, que muchas veces se ocupa para hablar de la visión de Walt Disney, también en las corporaciones existen este tipo de frases que guían las actividades de la misma empresa o corporación. Esta era la visión que tenía Walt Disney, asociada a este ratón que está aquí enfrente, ¿ya? Vamos a analizar un poco la corporación Walt Disney, ¿ya? Solamente les voy a dar algunos antecedentes que son importantes para poder entender el fenómeno de la reestructuración. Este es el reporte de ayer de la corporación Walt Disney, donde saqué cuáles eran los ingresos por unidades de negocio del primer trimestre del 2020, o sea, hasta el 28 de marzo. Estos son documentos públicos, por lo tanto cualquier persona puede acceder a estos reportes, porque son reportes para los inversionistas. Bien, la corporación Walt Disney tiene principalmente 4 unidades de negocio, que están agrupadas en entretenimiento y estudios, parques, experiencias y productos, que incluye todo lo que son entradas a los parques temáticos, estadías en los hoteles, venta de productos, etc. Tiene un tercer modelo de negocio que son el Media Networks, donde están las redes de los cables y lo que es la televisión y los canales de televisión y radio. Y lo que se llaman los canales de distribución al cliente, específicamente los negocios online, donde tiene 3 negocios online: Disney Plus, ESPN Plus y Hulu, ¿ya? Aquí, en porcentajes, son el aporte que da esta línea de negocio, esta unidad de negocio, a los ingresos totales de la corporación. Entonces, lo que vemos acá es que está bastante equilibrado, pero sus 2 principales pilares de esta corporación están asociados a los parques temáticos, experiencias y productos, y hacia sus medios, ¿ya? Entonces, estos son antecedentes que quiero que recuerden, porque ya los vamos a ir mencionando nuevamente. Lo que es interesante, que el negocio de
de streaming que tiene Disney, aporta cerca de un 10% del total de los ingresos de la corporación. O sea, es multiplicar el 46% del 21%. ¿Ya? Entonces, cuando una de las primeras cosas que tienen que las personas que están interesadas en ver reestructuraciones, que tienen que entender, es de dónde vienen los modelos de negocio. Y eso es clave, porque las reestructuraciones, desde el punto de vista estratégico, atacan a los modelos de negocio que están actualmente. Aquí vemos 3 grandes modelos de negocio. También, otra información que es relevante para tomar decisiones o para entender reestructuraciones en las corporaciones abiertas, por ejemplo, en este caso, es el precio de la acción. El precio de la acción permite a los grupos de interés externos, incluso nosotros, entender cuál ha sido el desempeño promedio global de toda la corporación. Y lo que vemos acá es la información del precio de la acción de Walt Disney desde el año 93 hasta la fecha. Y gráficamente ustedes lo que pueden ver es voy a decir, 2 grandes periodos. Un periodo antes del año 2012, con este tipo de precio de la acción, que estaba en promedio cerca de los $30, y algo tiene que haber hecho la corporación en sus diferentes unidades de negocio para que haya pasado de este punto a este punto promedio. O sea, pasó de cerca de $30 a, en promedio, un poquito más de $100. Entonces, esto es relevante porque gran parte de esta eficiencia se da por procesos de reestructuración. Y lo que es más, a veces estas pequeñas caídas son los detonantes de una reestructuración. Entonces, sigamos viendo un poco los antecedentes de esta corporación. Un poco de historia, me encanta hablar un poco de los antecedentes porque la reestructuración se entiende en toda su historia. ¿Ya? Quiero hablar de 2 eventos, particularmente de la corporación Disney. Primero, estos 2 eventos van a partir del año 1995, cuando Disney compró la cadena ABC por $19.000 millones, y esta fue la segunda mayor adquisición de la historia de Estados Unidos a la fecha. Uno dice, Walt Disney quería potenciar probablemente su unidad de negocio de broadcasting o de medios, y por lo tanto compró una de las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos. ¿Ya? Cuando hay este proceso de adquisición se llama integración. Y como ya Disney ya tenía otra cadena de televisión, se llama integración horizontal. ¿Ya? Que es una estrategia de diversificación que permite a las empresas, a las corporaciones, crecer. ¿Ya? Esta es la primer antecedente de una reestructuración, los procesos de diversificación. Y ese es un antecedente porque muchas veces las expectativas, tanto de los accionistas como de los grupos internos de interés, son distintas a las que realmente suceden posteriormente. El segundo antecedente que me gusta mucho es que cada vez, incluso le cuento a mis hijas, que en el año 95 Disney creó su servicio de suscripción online. O sea, ya Disney en el año 95 estaba pensando en el streaming. Esta plataforma se llama Disney Daily. ¿Ya? Entonces, en el 95 abrió una unidad de negocio asociada al streaming, lo que uno dice, recordemos un poco cómo era Internet del año 95. Yo probablemente a todos ustedes estuvieron en esta época, o muchos de ustedes, porque vi el perfil de la inscripción de los que están asistentes. Y creo que todos nos enfrentamos a este tipo de lámina. ¿Ya? Pero lo más problemático de todo esto era cuando te levantaban el teléfono. Se cortaba. ¿Ya? Te había costado un montón ya de conectar la conexión alámbrica por teléfono de internet y alguien descolgaba y esto se cortaba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Era un negocio, un modelo de negocio con una tecnología súper avanzada. O sea, Disney se subió al carro de los negocios de e-commerce en el principio, en la emergencia de los negocios.com. ¿Qué pasó con este negocio? Al igual que muchos otros negocios que estuvieron al alero de Internet antes del año 98, 99, fue que fracasaron. ¿Por qué? Porque el estado de la tecnología no permitía tener un modelo de negocio como se esperaba. En este caso, esta plataforma permitía ver las películas de Disney. Se parecía mucho a Netflix. ¿Ya? Y adicionalmente permitía jugar algunos juegos de los personajes. ¿Ya? Miren esta noticia, solamente para mencionar. Es una noticia que saqué de abril del 97. ¿Ya? La suscripción regular de Disney Daily, que después se llamó Daily Blast, era de $5 por mes.
Esa cifra se parece mucho a la que cobra Netflix, un poquito más alto en este momento, pero muy parecida a lo que cobra Netflix en su modelo actual de negocio, 25 años después. Entonces, esto nos permite entender un poco, porque Netflix cuando partió no era un proveedor de streaming, sino que era un proveedor que te permitía entregar tus películas en DVD en las casas. Sin embargo, Netflix, su visión estratégica de esta tecnología le permitió tomar ventaja porque se subió al carro en el momento en que la tecnología lo permitía. Y Disney se demoró un poco en volver a tomar este modelo de negocio. Esto es lo que tenemos ahora. Probablemente todos ven este tipo de pantalla en sus televisores, en cualquier televisor inteligente, en su internet, en todo, que uno puede elegir cualquier película y verla en cualquier momento. ¿Ya? Esto no estaba en los años 90. Y eso hizo detonar la crisis.com en el 98-99, donde gran parte de las empresas .com de Estados Unidos quebraron y se reestructuraron. ¿Qué hacen las corporaciones hoy en día, o las que están en aspectos, que están testeando tecnologías de frontera, para no tener que reestructurar y fracasar con un modelo de negocio? Pues bien, adquieren startups, ¿ya? Y este es un modelo de negocio muy ocupado que también se llama scouting, pero que se hace solamente en lugares donde existe capital de riesgo. Y esto, se los digo a todos, ha sido realmente uno de los aspectos que me ha gustado aportar al debate general en los medios sobre lo importante que es el capital de riesgo para Chile, ¿ya? En este caso, estas son empresas, acá tenemos 5 corporaciones: Dell, Google Venture, que es la corporación Alphabet, Samsung, Intel y General Electric. Y lo que son estos puntitos que a lo mejor no se distinguen muy bien, ustedes en sus dispositivos celulares pueden hacer doble clic para ver el nombre, ¿ya? Son adquisiciones que tienen estas corporaciones. Acá, esta adquisición es una startup, es una empresa, una pyme de base tecnológica, donde esta corporación tiene una participación sobre esto. O sea, es dueño de una parte de esa empresa, pero lo que hace es que el laboratorio está fuera de esta corporación, todavía no la adquiere. ¿Para qué? Para no tener que reestructurar internamente si es que la tecnología asociada a esta empresa fracasa. Pero si ven acá, Corp OS es una empresa que tiene una participación compartida de Google, Alphabet, de Intel. O sea, algo está haciendo esta empresa. Todas estas corporaciones, estas empresas chicas están ligadas a empresas de seguridad de datos. Por lo tanto, sí hay mucha relación. Entonces, esto es lo que se llama scouting, ¿ya? En Silicon Valley, de hecho, probablemente hay alumnos del MBA que me acompañaron en el viaje en octubre del año pasado. Fuimos a Silicon Valley a ver cómo las empresas hacían exactamente este modelo de negocio. Nos reunimos con inversionistas, con abogados, cómo se hacían los contratos. Y lo interesante era ver en la práctica cómo se hacía este scouting en estos laboratorios. Hay un montón de lugares donde se van a levantar capital y la gente conversa mucho. ¿Por qué? Porque necesitan saber cuál es la tecnología frontera que hay sin tener el riesgo de reestructurar internamente por el fallo de un estándar tecnológico. Entonces, volviendo un poco al caso de Disney, en el año 95 empezaron a hacer ciertas cosas que le llevaron a aumentar su valor de mercado. Y eso es muy bueno. Después de un proceso de expansión corporativa, adquisiciones, ya sea diversificaciones no relacionadas como integraciones que son diversificaciones relacionadas, empezó a haber problemas. Y esos son los problemas que se ven en estas caídas. Algo empezó a pasar en el 98, como un antecedente previo al año 99, que forzó a Disney a reestructurarse. ¿Ya? Esta fue una de las grandes reestructuraciones conocidas, de hecho bastante estudiadas, del año 99 de Disney, donde el plan del gerente general y del presidente de esta corporación era reducir los costos para ahorrar $500 millones al año a partir del 2001. O sea, lo que uno se dice, se plantea un plan específico de largo plazo, en la mayor parte de los casos, para reducir la estructura de costos. ¿Por qué? Porque ellos lo que ven es que la competitividad en un aspecto, después voy a hablar en el aspecto general, lo miden por los ingresos menos los costos, o sea, de una forma bien sencilla. Entonces, si tenemos los ingresos y los costos, y bajan los costos, aumentamos la utilidad, ¿ya? Entonces, gran parte de las reestructuraciones busca esto. Y esta es evidencia de que posterior a la reestructuración, miren el efecto positivo. Después, algo no resultó bien,
y empezó a caer. Esa es la dinámica de la reestructuración. Las reestructuraciones en el mundo son un fenómeno muy habitual, y los planes de reestructuración en casi todas partes, en Chile específicamente, son de 3 años aproximadamente. Ya les voy a hablar de un caso chileno que está haciendo cada 3 años súper bien, como explico en la teoría. Pero ahora, la pregunta estratégica, la que ustedes quieren realmente empezar a conversar y después vamos a poder debatir, es ¿hacia dónde debe dirigir su reestructuración Disney en 2020? Miren solamente esta. Les puse aquí la información del día 16 de marzo del 2020. Algo pasó en 3 días que hizo caer esto. Y ustedes me dirán, bueno, debe estar asociado probablemente al COVID. Así es. 2 días antes se anunció el cierre de los parques. Sabemos por lo que ustedes ya vieron en evidencia, que los parques son cerca de un 30% de los ingresos de la corporación Disney. Por lo tanto, es lógico que en el mercado las expectativas de desempeño de estas empresas, de largo plazo, cayeran. Y se ve aquí esta caída. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, y esta es la pregunta interactiva, es que me digan hacia dónde debería reorientar su reestructuración, cuál de las unidades de negocio que yo les presenté, entretenimiento, estudio, que entre paréntesis acá sale que el 12% de los ingresos, los parques y hoteles 29%, media 38%, y lo que es e-commerce 21% de los ingresos, ¿cuál debería, muy bien, gracias para simplificar, reestructurar? Ustedes pueden votar, les voy a dar lamentablemente 15 segundos para que en sus celulares, está en el Menti, aquí pueden ver la página, si no se han conectado, poner este código, ¿ya? Y quiero saber en la práctica un poco hacia dónde ustedes creen que debería reestructurar sus negocios, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a esperar un poco, a ver. Gran parte de ustedes está sugiriendo que Disney debería reestructurar su modelo e-commerce, específicamente para enfrentar las problemáticas que está viviendo. Aquí solamente estoy analizando la problemática del externa, del coronavirus. También hay problemáticas internas que no voy a profundizar en esta presentación, ¿ya? Pero si solamente estabilizamos en las votaciones de las 65 personas, dice que, mira, gran parte debería reestructurar el e-commerce, después los medios, al final los parques temáticos y el entretenimiento y los estudios en menor caso. ¿Ven? En la práctica, es bien interesante lo que ustedes dijeron, de hecho está alineado un poco a lo que estaba en esta lámina. Podría tomar 2 extremos en la reestructuración. Uno diría, ¿tiene sentido reestructurar los parques temáticos y sus hoteles? Es decir, empezar a cerrar los parques, empezar a vender parte de los activos de estos parques. Y la verdad es que no. Porque lo que se espera es que sea una crisis pasajera. O sea, no van a estar cerrados por siempre. Y es un 30% de los ingresos. Entonces, es un aspecto importante que hay que ver, cómo lidiar, cómo las otras unidades de negocio compensan esta unidad, las pérdidas. Pero la verdad, como bien dijeron ustedes, esta unidad, la reestructuración, si se da, sería por razones internas, no tanto por externas. ¿Ya? Sin embargo, lo que ustedes dijeron acá, Disney debería reestructurar su modelo e-commerce. Y puse Disney Plus porque es lo que hoy en día se está conversando mucho en todos los foros. Es interesante que el presidente de Disney, en su última presentación hacia los accionistas, mencionó casi 10 o 15 veces Netflix. Y bien interesante eso, porque lo que induce a pensar es que en el área de e-commerce, o sea, de online, de negocio digital online, Disney está tratando de hacer aspectos o copiar aspectos de Netflix. El problema es que es seguidor. Y lo segundo es que Netflix ya es mucho más conocido. Pero lo más relevante ni siquiera es Netflix. Es probablemente los otros competidores que ya están dando. Amazon, llegando con películas. Apple, del Apple TV. O sea, el negocio de las plataformas de disposición de video streaming se está comoditizando.
Y por lo tanto, los precios, ¿entiende?, van a empezar a bajar. Y la expectativa de sus futuros, si no se reinventa o si no es el líder el que tiene el mayor número de transacciones, va a tener un problema. Y por lo tanto, intuitivamente lo que se dijeron es cierto. Debería reestructurar por ese lado. Bien. Volviendo a la pregunta. Recuerden la pregunta que yo les hice al principio. Bob Iger, o Iger, el que es el presidente del directorio, Bob perdió de vista al ratón. O sea, perdió esa visión que tenía Walt Disney sobre su corporación, a pesar de que él ya, bueno, murió hace mucho tiempo. Y la verdad es que la respuesta tiene que ver con, primero, preguntarse, ¿cuál es el ratón de Bob? Porque muchas veces las corporaciones, para poder entender cómo se quieren reestructurar, hay que entender cómo piensan sus líderes en el futuro de su organización. Y cuando hablo del líder, estoy hablando del presidente del directorio, estoy hablando del CEO, principalmente, y también de un poco lo que están pidiendo los grandes accionistas en las corporaciones. Entonces, la primera pregunta, bueno, ¿cuál es el ratón de Bob? Bueno, habría que hacérselo, en este caso es una pregunta teórica, hipotética, y realmente, de si Bob está un poco perdiendo de vista a su ratón, lo que sí podemos ver evidencia es que está tratando de replicar un ratón antiguo. Y eso no da muchos resultados. Pero ya podríamos hablar después de eso. Definición, que me gusta siempre engancharme de algo. ¿Por qué las corporaciones se reestructuran? Y una de las cosas más antiguas, los estudios más clásicos, de Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard, que en su artículo de 1987 decía, mira, la estrategia de reestructuración busca organizaciones o industrias no desarrolladas, enfermas o amenazadas en el umbral de un cambio significativo. Especialmente a este umbral significativo se le llamaban los cambios tecnológicos. O sea, cuando hay un cambio tecnológico y la empresa no se puede adaptar, este es un candidato a ser reestructurado. ¿Ya? Considerando esta definición, quiero que vamos tratando de impregnarla en el conocimiento de ustedes para ir viendo ciertas razones. Acá yo voy a usar algunas razones solamente, ¿ya?, con ejemplos que me encanta discutir. Primero, ¿por qué las corporaciones se reestructuran? La razón uno que llaman ajuste estratégico. Eso se llama mucho en estrategia, le dicen el ajuste estratégico. Bueno, pero el ajuste estratégico es básicamente cuando la unidad de negocio actual no va a estar, no está de acuerdo a los lineamientos de largo plazo de la corporación. Y me gusta poner este ejemplo, a pesar que a lo mejor ya lo han visto bastante. Aquí en la foto está Steve Sisson. Él era un empleado de Kodak. ¿Qué hizo en 1975? Inventó la cámara digital. Y lo que todos sabemos es que esa tecnología hizo primero reestructurarse a Kodak y posteriormente quebrar, o estar a punto de la quiebra. Actualmente vive de la venta de patentes probablemente. Y aquí, por lo que vi de los formularios, el rango etario es muy parecido, así que todos han visto este tipo de cámara, ¿ya? Y les voy a contar, es bien gracioso, pero hace 12 años yo me casé y pusimos esta misma cámara en las mesas de cada persona. Hace poco, una amiga encontró la cámara y ellas veían que es una tecnología que cómo podía existir, cómo las personas podían esperar el revelado. Bueno, nosotros que somos más románticos nos damos cuenta que era toda una aventura, pero también al mismo tiempo nos hace reflexionar por qué los gerentes corporativos y el directorio no fueron capaces de tomar esta tecnología sabiendo que fue creada internamente. Ese es un problema de visión estratégica. Una segunda razón, que esta es la más clásica probablemente, es cuando las empresas empiezan a tener problemas de eficiencia, no tienen utilidades y tienen que reestructurar, bajar la estructura de costos. Empresas en Chile, para dar ejemplo, son muchas. ¿Ya? Tenemos casos de Conchitoro, Latam, Entel, y aquí pongo un ejemplo muy clásico que se habló mucho, que cuando las plantas de producción de microprocesadores se fueron de Costa Rica. ¿Por qué no era tan eficiente? Eso fue en el año 2014. Ese es uno de los problemas de por qué se tienen que reestructurar. Cuando hay problemas de eficiencia empiezan a reestructurarse y si después la reestructuración no sale de acuerdo a lo esperado, bueno, se cierra. Tercer problema, las expectativas de los accionistas o de los grupos de interés internos. ¿Ya? Y esto es uno de los aspectos más clásicos. Este es el ejemplo de Motorola, que probablemente lo han escuchado algunos de mis alumnos bastante, me gusta como ejemplo, porque Google en el año 2011 compró Motorola en
en una cifra muy, muy alta, eran cerca de 12.000 millones de dólares en el momento. El siguiente año, en el año 2012, reestructuró, o sea, tuvo que tratar de vender algunos activos o ajustarlo internamente, y posteriormente, en el año 2013, la vendió. Y eso genera, bueno, un problema que está asociado a ciertas expectativas que no se cumplieron. Y por eso también las unidades de negocio, al igual que las corporaciones, la unidad de negocio que está interna también se reestructura. Una cuarta razón, y probablemente también se está dando mucho en el mundo, es que las reestructuraciones son por amenazas de mercado. Este es el ejemplo de Tesla, que es la gran amenaza para todas las empresas de automóviles en el mundo, porque está fabricando una tecnología de auto eléctrico que es bastante eficiente. Hoy en día, a lo mejor el estándar, el umbral, no permite competir de igual a igual con los motores de combustión tradicional, pero ya las empresas de automóviles, acá pongo un ejemplo, BMW, ya están reestructurando sus corporaciones para tener una unidad de negocio de auto eléctrico, ¿ya? Y así varias otras empresas. Y finalmente, hay más razones, pero con esta quiero concluir. Son razones que tienen que ver con crisis de mercado, ¿ya? Este lamentable evento, también todos realmente lo vimos por televisión probablemente, el ataque a las Torres Gemelas, en el año 2002, hizo quebrar a una de las aerolíneas que todos conocen, United, ¿ya? Y es aquí, bueno, quebró porque se ocuparon estos aviones y la gente después no se quería subir y por lo tanto después no tenía ingreso. Entonces, cuando pasan estos eventos externos, a veces los gobiernos tienen que intervenir y apoyar a estas empresas, ya sea por fines estratégicos para un gobierno o por proteger el empleo de muchas, muchas personas, ¿ya? En el año 2002, el gobierno de Estados Unidos empezó a apoyar a United y después permitió hacer un acuerdo de fusión con la aerolínea Continental. Y esto es una de las razones de por qué las empresas empiezan a reestructurarse en eventos de crisis, y ese ahora empezamos a bajar el tema de esta clase. Una de las cosas importantes para cualquier gerente o director o persona que quiera llegar a esos cargos es entender el ambiente completo. Y una de las formas es entender cuándo vamos a tener crisis o cuándo se nos aproxima. Aquí pongo una estadística, un gráfico del Banco Mundial, esto no es externo, todo público, y donde pongo acá 4 crisis económicas que vivimos muy fuerte en Chile, ¿ya? Esta fue la crisis bancaria del 82, que redujo a un 10% el PIB de nuestra economía. Hoy en día, bueno, aquí está la subprime y bueno, esta puede ser la crisis asiática, por ahí se dio en los años 99, pero lo importante es que aquí en la crisis del 2009, el Producto Interno Bruto se comprimió cerca de un 2-3%. Hoy en día se habla de que esta crisis que estamos enfrentando todos acá, tanto de la crisis social más el coronavirus, nos va a reducir nuestro PIB cerca de un 5%. O sea, es algo muy, muy fuerte para la economía, ¿ya? Pero lo que quiero mostrar de acá, más allá de esos eventos puntuales que probablemente cualquiera puede entender que sí fueron duros para nuestras empresas, es entender los ciclos que tiene una crisis. Y lo puse aquí con un semáforo, ¿ya? Aquí quiero proponer una visión del análisis de crisis que es continuo. O sea, la crisis no se pasa, sino que tiene diferentes etapas. Y las puse aquí con un semáforo. ¿Para qué? Para hablar de que una crisis tiene 3 etapas: la precrisis, la administración de la crisis y el post de la crisis. O sea, siempre vamos a estar en alguna fase de una crisis. Al tener esta visión, las corporaciones se empiezan a preparar continuamente en los escenarios de post-crisis para aprender sobre la crisis anterior, y cuando empiezan a dar señales de una etapa de precrisis, empiezan a implementarse los planes. El problema de la visión reducida o una visión de corto plazo de las corporaciones que no tienen esta visión de crisis, empiezan a reaccionar acá en el punto. El problema es que ya no tienen grados de libertad para reaccionar muchas veces. O sea, empiezan ya los problemas de liquidez, no puedes pagar los sueldos y realmente esperas que alguien te rescate de afuera, y a veces es demasiado tarde. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en Chile. Entonces, por eso es muy importante tener esta visión
de largo plazo. O sea, las corporaciones deberían planificar su gestión de crisis a 10 o 20 años, que eso es lo que hacen muchas corporaciones. Vamos a hacer un análisis, y aquí voy a hablar un poco de marcos para ir analizando la crisis, ¿ya? Este es casi la misma información, un poco, pero esto del Banco Central, ¿ya? En donde tenemos la actividad económica a través del Producto Interno Bruto, solamente para hacer una aproximación, y miren acá, esta caída, post-crisis social en Chile. Miren, está cerca de un 5%, está acá, ¿ya? Pero todavía no tenemos ni los efectos aquí en el gráfico del coronavirus. Para poder hacer un análisis de reestructuración, muchas veces las corporaciones se establecen primero el tiempo. Dicen, ¿cada cuánto voy a tener que revisar este plan de reestructuración? Mi experiencia, al menos conversando con directorios y con gerencias, tanto acá en Chile como me ha tocado bastante en Centroamérica, es que estas conversaciones, estos procesos que a mí le llaman planes estratégicos, se dan cada 3 años. ¿Ya? Y estos cada 3 años se tratan de buscar ciertos objetivos para cumplir la reestructuración y después al final de los 3 años se ven las consecuencias. ¿Se lograron? ¿Se lograron? Si no se lograron, a veces se extienden los planes de reestructuración como un nuevo plan. Y como me gusta hablar siempre de la teoría, pero también vamos a hablar de los casos, aquí quiero poner un caso. Vamos a hablar de SME. ¿Ya? No tengo ningún compromiso con SMU por si acaso, solamente que es un caso que encuentro muy atractivo para mostrar en esta clase virtual a todos ustedes. ¿Ya? SMU generó un proceso de expansión que realmente partió en el año 2007. ¿Ya? Yo les decía al principio, las expansiones son los antecedentes muchas veces de los procesos de reestructuración, porque no se cumplen las expectativas o porque a veces se sobreendeudan las empresas adquiriendo. Pero aquí traté de encalzar los periodos de 3 años. Lo que sí tuvieron ellos un plan de reestructuración entre el 2014 y el 2016 y un nuevo plan de reestructuración que le llamaron el Plan CIMA entre el 2017 y el 2019, un poco antes de la crisis social. Entonces, esta empresa tenía esta visión más de largo plazo de ver cómo se reestructuraba. El holding SMU, que es la corporación que yo estoy tratando de trabajar acá, se estructuró en el año 2013. Algunos antecedentes, como yo decía, ellos tuvieron un proceso agresivo de expansión, donde, si se dan cuenta acá, todas las unidades de negocio, las empresas que adquirieron, bastante, pasaron de 62 a 539 tiendas. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Si analizamos esta visión de precrisis, la etapa 1, tuvieron un crecimiento de la deuda altísimo, los pasivos financieros aumentaron un 150% entre 2010 y 2012, tuvieron un alto costo financiero y bajas rentabilidades. Incluso en el año 2012, el EBITDA no era capaz de cubrir los costos financieros. Por otro lado, habían errores en la gestión operacional, altos gastos de la administración, y los arriendos de SMU también eran altos. Toda esta información, por si acaso, es sacada de información pública de las memorias de SMU. ¿Ya? Y también tenían el peor rendimiento probablemente del mercado por metro cuadrado. De hecho, Jumbo tenía casi duplicado el rendimiento por el mismo metro cuadrado. Entonces, estos son los antecedentes que empieza uno a ver como síntomas previo a una crisis. Y posteriormente a estos síntomas, uno dice, ok, embarquémonos en un proceso de reestructuración. La reestructuración, iba a hablar solamente como caso el plan trianual del 2014-2016, lo que mostraba era 3 pilares, que son los pilares clásicos de una reestructuración corporativa. El pilar financiero, el pilar operacional y el pilar comercial o estratégico. ¿Ya? En el pilar reestructuración financiera, gran parte de la reestructuración financiera tiene que ver con mejorar la estructura de la deuda. ¿Ya? Veanlo de una forma bien sencilla. Las empresas son igual que las personas. ¿Qué pasa si es que tú tienes que pagar la cuota de este mes y no te alcanza con el sueldo? Bueno, tratas de renegociar y patear esa misma deuda para el futuro. Y eso es lo que hacen las corporaciones también. Y cuando uno hace eso, al reducir la cuota, voy a decir de deuda conceptualmente, libero recursos que puedo utilizar para gestionar la empresa. A veces puedo incluso mejorar los aspectos de liquidez u otros aspectos. En el pilar operacional, lo que busca la empresa es ser más eficiente. Y es aquí donde ustedes ven, principalmente, cuando empiezan a optimizar los procesos, cuando empiezan a despedir personas, o cuando empiezan a reestructurar las unidades y reducir las jefaturas o fusionar. En la reestructuración comercial o estratégica, lo que tratan las empresas es
ver cómo pueden reestructurar sus unidades de negocio. Gran parte del esfuerzo en la reestructuración comercial es aumentar los ingresos. Eso es lo que tratan de ver. En este caso, ¿cuál habría sido el análisis post-crisis, o decir, post-reestructuración de CMU en estos tres ejes? Esto es como un ejemplo de lo que al menos a lo mejor hicieron o establecieron. Primero, el objetivo financiero, el objetivo de fortalecimiento financiero fue aumentar el capital por $300 millones en 2013, hubo venta de activos no estratégicos, ¿ya? Reducción de las inversiones, esto es lo que también muchas veces se da, que en la reestructuración financiera baja el CAPEX, ¿por qué? Porque no tengo dinero para hacer inversiones y trato de ser bastante conservador con las operaciones que tengo actualmente, mejorar la liquidez y renegociar, lo que decía, la deuda financiera, ¿ya? Y se dan cuenta, al menos algunos ratios que nos dan un indicio de cómo se gestionó, sí, se mejoró el ratio, los ratios para un poco entender si se podían pagar los gastos financieros o la deuda financiera, ¿ya? Entonces, hubo una mejora. El problema que hay que ver si realmente esa mejora cumplía con las expectativas de los accionistas y del directorio. El objetivo 2 operacional, ¿qué hicieron ellos? Incluyeron una reducción de dotación de personal, como les decía, optimización de la estructura administrativa, se fusionan muchas veces algunos cargos, se centralizó, cuando se centralizan muchas empresas, tratan de reducir la estructura de costos de logística, y lo que ven acá, se cerraron y vendieron, fueron 73 locales en 3 años, ¿ya? Y en el pilar comercial, trabajaron un formato multiformato food retail, que tiene que ver con esto, mejorar los ingresos y mejorar el conocimiento sobre los clientes. ¿Por qué? Porque decían, si conocemos mejor a los clientes, podemos ver qué cosas les podemos ofrecer, ¿ya? Y esto es lo que hacen muchas veces las empresas, aumentan una fuerte estrategia de marketing. Esto es un esquema que les va a quedar a ustedes un poco, en mi experiencia, los procesos que me ha tocado apoyar o conversar, tanto en Chile como fuera, de lo que es un proceso de reestructuración. Estos son tiempos que me he demorado con el equipo. Nosotros tenemos un equipo que trabajan varios profesores asociados. Algunos de estos son profesores del MBA de Concepción, que auspició este evento, donde primero hay una definición del plan, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y eso usualmente involucra conversaciones con todos los grupos de interés. Dura aproximadamente 6 a 7 meses, dependiendo donde sea, y después el plan de implementación, es lo que yo les decía, puede durar los 2 años y medio siguientes, ¿ya? No voy a profundizar tanto en el análisis, pero solamente quiero mostrar algunas cosas. Las definiciones, que es lo que uno hace el primer mes, es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una reestructuración financiera, una reestructuración operacional, una reestructuración estratégica, o las tres. Mientras más pilares ponemos en la reestructuración, es más costoso. No solamente en términos del esfuerzo gerencial, sino que también para la organización. Las reestructuraciones, desde el punto de vista de los trabajadores, son muy fuertes emocionalmente, porque todos tienen la expectativa de que los pueden despedir en cualquier momento. Entonces, se generan, incluso hay estudios que dicen cuál es el tiempo óptimo que debe durar una reestructuración. Algunos dicen antes de un año, porque después empiezan a haber muchos costos internos. La siguiente parte, que es el nivel de análisis, bueno, ¿a dónde vamos a atacar dentro de la reestructuración, por ejemplo, financiera? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Qué cosas vamos a reestructurar? ¿Unidades de negocio? ¿Vamos a potencialmente cerrar, vender activos? Y en la tercera parte es el plan. Ok, definamos específicamente qué acciones vamos a implementar y cómo las vamos a medir. Y aquí una de las metodologías más usadas, y mi recomendación, porque funciona muy bien, es tener cuadros de indicadores, ¿ya? El más famoso, el Balance Scorecard, que se utiliza bastante. A veces se le agregan más dimensiones a las 4 establecidas, pero es una forma de poder medir lo que se está pidiendo hacer, ¿ya? Y también aquí, en la fase de implementación, hay una fuerte intervención al gobierno corporativo. Esto es una cosa importante porque el gobierno corporativo, especialmente asociado, que es más allá del directorio, ¿ya? Pero por ejemplo, pongamos el ejemplo del directorio, en el directorio empiezan a tener nuevos roles, nuevas responsabilidades, y también, algo bien importante, empieza a haber una nueva forma de interactuar con la gerencia. Y por lo tanto, los cuadros de indicadores hoy en día son fundamentales. Específicamente, por la regulación al menos nacional, los directorios tienen que hacer todo lo posible para reducir los riesgos
asociados a los delitos corporativos, que también hoy en día el directorio y los gerentes, si tienen responsabilidad, se pueden ir a la cárcel por algún delito de la corporación. Entonces, la pregunta aquí es clara, o sea, bueno, ¿qué podemos hacer? Aquí estoy poniéndome en general, en un promedio de todas las empresas. Tenemos esta crisis de 2019, andábamos relativamente bien, pero no. Fue un balde de agua fría, nos enfrió completamente, y ahora le agregaste la crisis del COVID que está cerrando o sea, está paralizando muchas industrias. De hecho, tenemos prohibición incluso en algunas comunas, de salir. Entonces, aquí es donde empieza el análisis estratégico. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reestructurar nuestras unidades de negocio, específicamente en nuestra empresa? ¿Cómo podemos salir de esta crisis? Una de las visiones metodológicas que se usa para analizar esto es el pensamiento basado en escenarios. ¿Ya? Existen muchas metodologías para hacer esto. Yo trabajo con planeamiento de escenarios, con escenario planning, que se llama, donde lo que trata de hacer es preparar a los gerentes qué pasaría si ocurre una crisis previo. Y aquí voy a dar un ejemplo, que lo tomé del sitio Euromonitor, con la simulación de sus escenarios, específicamente de bajadas al evento del COVID. ¿Ya? Imaginémonos por un momento que ustedes son los gerentes de su empresa, son los responsables, gente general o son miembros del directorio. ¿Ya? Entonces la pregunta clave es, ¿qué hacemos? O ¿cómo nos va a impactar esto en nuestra empresa, en nuestra industria? ¿Ya? Y es fundamental que cualquier análisis que ustedes hagan de reestructuración se base en datos. ¿Ya? Y esto se los digo de base. Pero nadie puede saber el futuro. Y es un evento que solamente, como decían, mi abuela era la capaz de ver el futuro, pero, pero es difícil realmente en la práctica decir que alguien puede ver el futuro. Bien, entonces, lo que uno hace es hacer muchas veces una visión, hacer simulaciones, ¿ya? De cómo podría comportarse este evento problemático, este evento crítico que es hoy en día el COVID. Estas son simulaciones que muestran que para agosto de este año va a converger la curva de los contagios y se va a consolidar en 180.000 personas, lo que realmente es muy, muy grande. ¿Ya? Obviamente que uno puede trabajar con diferentes escenarios, con diferentes probabilidades y jugar con estas simulaciones, pero imaginemos por un momento que este es el escenario que yo les presento a ustedes, como ejecutivos de su empresa. Y les digo, ¿qué pasaría si llegamos a los 180.000 personas? ¿Cómo te afectaría tus principales modelos de negocio, tus principales líneas de negocio? Y la segunda pregunta que viene es, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo te vas a preparar tú para reaccionar a esto? Y esa es la pregunta, ¿qué pasaría si? Que es fundamental hacérsela en el manejo de planes de reestructuración. Imaginémonos que seguimos con el mismo escenario y yo les presento esta nueva información. Bueno, esta va a ser, de acuerdo al escenario anterior, cómo se va a reducir el PIB en Chile. Y lo que vemos acá es que la expectativa, que está muy moderada, probablemente no se va a cumplir, la saqué de Euromonitor como base, dice que se va a reducir un 1%. Pero que después, al siguiente año, en el 2021, se va a recuperar y en el 2022 ya vamos a estar convergiendo a estar creciendo un 3%. ¿Cómo te preparas frente a esto? ¿Cómo te preparas frente a este evento PIC? ¿Cómo te preparas para la recuperación? Porque este es un evento promedio. Y lo que les bajo es, bueno, ¿cómo ustedes se van a preparar en sus propias corporaciones, en sus directorios? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo va a estar el comité del directorio monitoreo viendo la evolución de la crisis? Les presento otro dato asociado a este mismo escenario. ¿Cómo se van a ver afectadas ciertas industrias? Y cualquier crisis para ciertos sectores puede ser problemático, traer amenazas, pero para otros traer oportunidades. Y aquí les muestro que para ciertas, por ejemplo, para lo que es ropa, estos escenarios dicen que se va a reducir su crecimiento un 8%, pero, por ejemplo, para las bebidas alcohólicas esto va a aumentar un 2%. E incluso en algunos formatos, los supermercados podrían subir mucho más. ¿Ya? Entonces, la crisis siempre va a traer aspectos negativos y positivos. Lo importante para ustedes,
ya sea como gerentes, como directores de empresa o como expertos en esta área, es fundamental decir, bueno, ¿y cómo aterrizo esta discusión de datos a mi realidad? Y eso es un poco el enfoque que quiero presentarles a ustedes en esta clase. Y para ir concluyendo un poco sobre este análisis de las reestructuraciones en tiempo del COVID, una de las grandes cosas que traté de resumir todo en una lámina, ya bien ilustrativa de los efectos que pueden tener para las corporaciones chilenas el COVID. Quiero primero separar lo que son los síntomas de los problemas, de la prevención y de las medidas que hemos visto en prensa. Primero, ¿qué vamos a experimentar? Si en un país como Chile se toman medidas de restringir el libre acceso, de cerrar algunas industrias que no son fundamentales, por diferentes razones, se va a ver limitada la actividad económica, ¿ya? Y eso va a traer que las empresas hoy en día, transversalmente, las grandes y las pequeñas y las MIPYME tengan grandes problemas de liquidez, ¿ya? Las pymes y las MIPYME probablemente cuando tienen estos problemas de liquidez muchas van a quebrar. Y eso es algo que vamos a empezar a ver y de hecho lo estamos viendo. Otro aspecto también es que al principio, cuando tú le quieres dar viabilidad a tu negocio, a veces te tratas de endeudar. Porque crees que va a salir en 3 meses más, entonces te tratas de endeudar para poder tener tus actividades y hacer funcionar tus operaciones y te endeudas. Y a veces ese endeudamiento es el que no te va a permitir pagar tus obligaciones futuras. Y lo que puede pasar es que si agregadamente tanto las personas como las empresas no empiezan a pagar sus créditos, la banca se empieza a ver afectada. Y si esto es generalizado y no se rescatan con anticipación las empresas, después quiebran. Y si quiebran, no te pagan, y si no te pagan, colapsa todo el sistema financiero. Por lo tanto, es un aspecto que tienen que considerar las personas que toman decisiones en políticas públicas sobre por qué es tan importante rescatar a las empresas. Y ahí está la visión también pragmática, y dicen, bueno, ¿cuáles son los recursos que tenemos? No hay recursos para todos. ¿Qué hacemos? Y esa es lo que tiene que resolver el tomador de políticas públicas, el gobierno en este caso. Van a bajar en algunos casos las ventas, en otros van a subir, ¿ya? Y algo que probablemente nos afecta mucho a todos nosotros, especialmente a ustedes y a mí, bueno, a cualquiera, es la probabilidad, la probabilidad que aumentan los despidos. ¿Por qué? Porque como saben que pueden venir reestructuraciones, las reestructuraciones van a tratar de hacer más eficiente esto para poder sobrevivir la empresa. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Primer problema, bueno, se para la cadena de pago muchas veces. O sea, cuesta que la gente empiece a pagarle al proveedor y el proveedor cuesta que le pague al distribuidor y así sucesivamente. Y eso nos genera un estancamiento. ¿Ya? Eso es súper grave en una economía, porque de qué tan estancada la cadena de pago depende mucho de cuán rápido nos recuperamos como economía. Cuando trabajamos en las empresas, si no te pagan, por ejemplo, los productores de fruta, si antes te pagaban en 3 meses tu exportación de fruta y ahora te pagan en 6, ya no pudiste sembrar, y si no pudiste sembrar no pudiste cosechar y te quebró completamente el negocio. Un gran problema, incluso para los bancos, es el no pago de deudas. Y eso probablemente se va a ver más intensificado durante, no sé, los próximos meses y probablemente a fines de año. Y eso, creo que ahí hay un tema que se tiene que ver a nivel general. ¿Cómo hacemos esto de ver cómo disminuir las probabilidades de no pago, las deudas? O lo que se hizo, bueno, una de las medidas que es cómo protegemos que se paguen los sueldos, porque podría pasar de que no se paguen los sueldos. Entonces, aquí empiezan algunas medidas de empresa. Bueno, hicieron una ley de protección que le llamaban protección del empleo. Trataba de atenuar los efectos del no pago de sueldo. Y otra de las medidas que se estaba hablando, bueno, ¿y cómo financiamos? ¿Cómo rescatamos a la empresa? ¿Les vamos a rescatar comprando bonos? Eso a lo mejor puede servir para las grandes, pero ¿cómo rescatamos a las chicas? ¿Qué es lo que necesita la chica? Probablemente liquidez. Y ahí uno empieza, cuando hablamos de las pymes, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de pyme. La pyme por sobrevivir, que sobrevive en un negocio que no es escalable, de la startup de base tecnológica. Las startups tienen algunos mecanismos adicionales que permiten enfrentar estas crisis, como por ejemplo, que si a lo mejor no le pueden pagar el 100% del sueldo a los trabajadores, compartan propiedad. Entonces les pagan con sueldo, bajan el sueldo, pero les pagan adicionalmente con
acciones de la empresa. Y a lo mejor, cuando son startups no valen nada, pero si se hacen un éxito exitoso, o sea, si hacen una oferta inicial pública, o bien si es adquirida por otra empresa, ahí esos trabajadores van a recuperar ese dinero invertido en los tiempos de crisis. También hay otro aspecto importante que es, bueno, ¿y cómo se estructura la deuda? ¿Cuál va a ser el mejor mix de deuda tanto de corto como de largo plazo? Creo que en este momento, bueno, casi todas las personas que están tratando de entender este fenómeno dicen que es necesario la intervención rápida del gobierno, ¿ya? Para que esto de la cadena de pago, del no pago de deudas y no pago de sueldo, no se intensifique en los próximos meses. Pero para hacer eso, las corporaciones también tienen ciertas responsabilidades. Y aquí voy a dar tres, al menos, voy a decir, no sé si receta, pero la verdad son tres acciones que hacen muchas de las corporaciones que tienen administración de crisis cuando pasan estos eventos peak. Por ejemplo, las corporaciones tienen que empezar a crear sistemas formales de gestión de crisis. O sea, no se pueden ver envueltas en la contingencia en el momento. Tienen que ir preparando qué son las acciones, cómo nos preparamos, cómo hacemos planes que nos permitan enfrentar los riesgos del mercado. Una de las cosas que más se ve en los comités, al menos que he visto fuera, en empresas grandes que hacen proyección de crisis, es que en todos sus directorios tienen un comité o un subcomité del directorio que se llama comité de crisis o comité de administración de crisis, en inglés le llaman crisis management, que es un comité específico donde son un grupo de los directores, de miembros del directorio, que están ahí monitoreando las crisis que potencialmente hay. Y ahí muchas veces se ponen directores independientes, expertos, que podrían ayudar a visualizar la situación de potenciales crisis. Y por último, esto de revisar las expectativas de los accionistas. Probablemente en estos días se ha estado hablando de la política de dividendos, especialmente de las empresas que están pidiendo rescate o apoyo desde el parte del gobierno, y cómo ellos están repartiendo sus dividendos. Si bien la regulación tiene un mínimo, probablemente un 30%, el máximo es acordado por la Junta Accionista. Por lo tanto, ahí hay un tema de responsabilidad también de la industria, de cómo ajustamos la expectativa. O sea, aquí, para poder salir de la crisis, tenemos que apoyarnos como sociedad, como en su conjunto, ¿ya? Y si bien ustedes son alumnos que están tratando de entender el fenómeno de la reestructuración, algo probablemente son expertos, saben lo necesario que es actuar de una forma sistémica. Esto no se va por puntos, sino que se tiene que atacar de forma general. Así que estos son algunos de los efectos que pueden tener para las corporaciones chilenas. Probablemente me atrevo a pensar que gran parte de las corporaciones chilenas hoy en día van a hacer planes de reestructuración, especialmente internas y algunas por eventos externos. Y creo que es importante que cada uno de ustedes, si están en áreas de toma de decisión, se van a ver enfrentados a las dificultades prácticas de que llevan el proceso de reestructuración. Ahora bien, les quiero hacer tres preguntas para finalizar esta clase, ¿ya? Que son muy buenas de feedback, ¿ya? Antes de empezar las preguntas. Primero, quiero saber si, como no los puedo ver, como no puedo interactuar con ustedes, saber el nivel de entendimiento sobre el concepto de reestructuración corporativa, que era el tema central de la clase, ¿ya? Quiero tener voy a decir, un estudio de mercado online que ustedes están viendo ahí con la distribución específica, empírica, ¿ya? Porque es súper importante que estas charlas que nosotros estamos dando como escuela de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile sirvan para las personas que quieren entender y quieren ser parte de la Universidad de Chile. Para mí es súper importante eso, y de hecho después voy a hablar un poco de los MBA, así muy brevemente, de nuestro rol social como Universidad de Chile. O sea, nosotros tenemos que difundir este conocimiento. Y créanme que estoy sumamente comprometido, al menos para aportar mi granito, en explicar aspectos técnicos que creo que son fundamentales para todas las personas. Todas las personas tienen que hablar, entender un poco de reestructuración. Desde las pymes, desde las MIPYMES, hasta obviamente que las grandes corporaciones. ¿Ya? La distribución empírica, al menos de 60 personas, me da un muy buen feedback a mí para poder enfrentar para ver esta clase virtual. Ahora le voy a hacer una segunda pregunta, ¿ya? ¿Le gustaría seguir profundizando el tema de reestructuración? Porque lo que yo vi ahora fue un tema general. O sea, empecé a hablar de la reestructuración, de los tipos de reestructuración,
pero la verdad es que tiene muchas aristas la reestructuración, y cada arista es una clase en sí. Afortunadamente estamos en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde tenemos expertos en cada una de esas áreas, y creo que tenemos una responsabilidad con ustedes y con nuestra sociedad para traspasar este conocimiento de forma abierta y pública. Como lo ven ustedes con estas charlas gratuitas, pero es muy importante tener, voy a decir, el feedback empírico. O sea, me alegro mucho de que 70 personas sí vean con interés esto de querer seguir recibiendo charlas. Y la última pregunta que les hago, ¿qué aspectos de la reestructuración corporativa les gustaría profundizar? ¿Por qué? Porque yo hablé recién generalmente, pero la reestructuración corporativa tiene varias partes, ¿ya? Al menos puse 5 principales. La innovación corporativa, que es este proceso que yo les decía de adquisición de startups, para hacer un testeo fuera de mi corporación, de potenciales modelos de negocio. El gobierno corporativo, su rol, cómo los directorios se deberían estructurar, cuáles son las leyes de gobierno corporativo que les pueden afectar, no solamente por el tema del COVID, sino que también por los temas de gobierno corporativo desde el 2002, que están viendo en el mundo estas leyes de gobierno corporativo. ¿Cómo enfrentar el financiamiento y la inversión en tiempos de reestructuración? Porque lo que se sabe es que se restringen, se reducen. Pero uno dice, ¿y cómo se hace ese análisis? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Otro aspecto importante es cuando se reestructura la deuda, que probablemente esa es una de las cosas que más se trabaja en las reestructuraciones financieras. ¿Cuál es el mix? ¿Cuánto es el apalancamiento que tengo que tener con el mercado? ¿Cuánto sobre mi patrimonio puedo estar endeudado? Usualmente uno dice, mira, puedo estar, es decir, 2,5 veces, 2,6 veces, pero después uno ve en la práctica que hay empresas que llegan hasta el 5. O sea, 5 veces sobre su, o sea, están endeudados 5 veces sobre su patrimonio. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa con esta empresa? ¿Cuáles son las presiones? Y finalmente, hay un aspecto que es clave, que toda reestructuración, así como todo plan estratégico, reestructura las compensaciones gerenciales. O sea, cuando te reducen y te dicen, ok, hay que esforzarse más, también tiene que ir un plan de compensaciones a ustedes como gerente para poder sacar de la crisis. O sea, esto tiene que estar alineado con la expectativa del accionista. Y todo el aspecto de compensación gerencial es uno de los aspectos que tenemos, bueno, tenemos un profesor, de hecho, el profesor de recursos humanos del MBA de Concepción es doctor en compensaciones, o sea, de la Universidad de Manchester. Entonces, tenemos un experto en gobierno corporativo en el MBA, en las diferentes modalidades, pero yo voy a hablar más del MBA de Concepción, donde yo soy el director. Tenemos un experto, un doctor en reestructuración de deuda. Yo trabajo mucho con innovación corporativa desde el Observatorio de Innovación de la FEM, y tenemos profesores de finanzas expertos en inversión y financiamiento. Entonces, con esta imagen me queda muy claro un poco cómo guiar las próximas charlas, porque los voy a dejar invitados para las próximas charlas. Yo les voy a ir avisando. Vamos a tener diferentes charlas auspiciadas por el MBA de Concepción, así que agradezco nuevamente al MBA de Concepción por poder prestar toda esta infraestructura. Y esta priorización de ustedes, de las 74 personas que están acá, nos permita a nosotros un poco saber qué charlas pueden ir primero y qué charlas pueden ir posterior, ¿ya? De hecho, hay una de las charlas que se estaba proponiendo para 2 semanas más del mismo MBA, de esta misma serie, es sobre gobierno corporativo y las regulaciones que van a enfrentar, especialmente para que entiendan la perspectiva de los directorios, ¿ya? Creo que es súper importante y lo va a hacer nuestro profesor del curso de gobierno corporativo, que es Hugo Caneo, un abogado experto con un máster en leyes en la Universidad de Nueva York, que va a poder bajar esta visión de los gobiernos corporativos, ¿ya? Entonces, nada más, bueno, agradecerles la atención. Estuvimos ahí entretenidos 1 hora de ideas. Pueden hacer preguntas, nuevamente les digo, a este hashtag. Me pueden enviar por redes sociales también preguntas, yo puedo seguir contestando. De hecho, los dejo súper cordiales a seguir interactuando. Me encanta hacer esto, explicar al resto de las personas estos procesos. Y lo más importante es que, obviamente, como les digo, agradecer al MBA y a toda la infraestructura que hay. Así también los dejo invitados a los que están interesados en algún MBA. Tenemos diferentes modalidades, el MBA en Santiago, con su modalidad del fin de semana, pero también tenemos el MBA en Antofagasta, el de Concepción, el de Panamá, ¿ya? Y el con la Universidad de Tulane, que es el Global MBA. Miren, los MBA permiten entender todo esto. De hecho, esta es una clase del MBA. Así son las clases, se ocupan métodos interactivos. Traté de hacer lo más real posible la clase, a pesar de esta distancia que tenemos digitalmente. Pero
Hay otro tipo de aprendizaje durante el MBA que es cómo son los vínculos entre ustedes. Tienen semanas internacionales, los viajes, los study tours. Hay uno que creo que es muy interesante, el de ir a Silicon Valley, impregnarse con ese ecosistema para aquellos que quieran saber temas de innovación. Y este año se va a ofrecer en India. Entonces, lo que sí los dejo, voy a hacer una charla la próxima semana para los que quieran estar interesados del MBA Concepción, donde voy a profundizar un poco sobre la estructura del MBA, específicamente de Concepción, donde me voy a hacer todas las preguntas, les voy a hablar de los cursos, los profesores, y los dejo a todos invitados a ser parte de la Universidad de Chile. Pueden contactar ahí a posgrado, porque creo que es fundamental que todos se sientan parte de la mejor universidad pública, de la mejor escuela pública de negocios de Latinoamérica. Así que muchas gracias. Gracias. Ahora paso a las preguntas que me van a entregar, que me van a dar los asistentes. Así que voy a... Profesor, los asistentes están recopilando las preguntas en el documento paralelo que estábamos trabajando. Mientras tanto voy a poner en el chat nuestras redes sociales para que nos aprovechen de seguir. En Instagram, posgrado-fen-chile. Tenemos un canal de YouTube también, fen_chile/video, donde cargamos los videos de las charlas también, para que nos aprovechen de seguir. Aprovechar de contarles, mientras el profesor recopila las preguntas, dejarlos invitados para otro evento gratuito que tenemos el día viernes, reestructuración financiera en tiempos de crisis, por el profesor José Olivares, y ya la próxima semana también con Juan Pablo Torres, el día miércoles, tenemos la charla del MBA de Concepción, que es una charla está enfocada principalmente en el MBA, la duda, para que lo queden también invitados. Aquí ya tengo las preguntas, me llegaron, así que voy a ir contestando, voy a tratar de contestarlas todas. Si me quedan algunas, les pido disculpas, pero si me mandan un correo o me mandan por redes sociales, yo seguro las voy a contestar. Voy a hablar primero la primera que me pone Patricio Bravo. ¿Cuál sería el orden de la reestructuración? Primero estratégica y después operacional y financiero. La verdad es que en la práctica se le ofrecen las opciones y no hay un orden. La gracia de ver la reestructuración con estos tres pilares es que uno le presenta opciones a la gerencia general y al directorio sobre lo que puede hacer. Yo, como profesor de estrategia, les diría, mira, es fundamental partir con la reestructuración estratégica, ¿ya? Porque eso habla de los modelos de negocio, te proyecta a 10 o 20 años. Pero en la práctica, lo que nos pasa, es decir, en la forma empírica, es que gran parte de las corporaciones que llegan acá a la FEN a preguntarle a los profesores, bueno, ¿cómo hacemos reestructuración? Y las charlas que me ha tocado ver en directorios es específicamente reestructuración financiera. O sea, se van directamente a decir, bueno, ¿cómo sobrevivo? O sea, porque me choca directamente en el bolsillo. Entonces, no hay teoría en esto. Mi sugerencia es la decisión, tener los tres tipos de pilares sobre la mesa al principio, y que no solamente se siguen a una reestructuración financiera, ¿ya? O sea, que eso creo que es importante, y es uno de los aspectos que quiero mencionar acá. Después, José Ancamil me pregunta, ¿qué estímulos faltan para que las AFP o otras instituciones puedan invertir en Venture Capital? Una pregunta súper buena. Hay todo un debate si los fondos de pensiones pueden invertir, bueno, se puede invertir un 5% en activos alternativos. Dentro de esos hay el capital de riesgo. ¿Cuáles serían los efectos? ¿Ya? Ahí voy a decir, como todo aspecto tiene aspectos positivos y aspectos riesgosos. El aspecto positivo es que si imaginemos invirtiéramos un 1% de las pensiones en fondos de ajuste con empresa capital de riesgo en Chile, atraeríamos muchas empresas capital de riesgo y podríamos financiar emprendimiento de base tecnológico no solamente de Chile, sino que de toda Latinoamérica. Entonces eso sería algo tremendo. Pero al mismo tiempo uno diría, ojo, pero son mis pensiones. Y el gran problema es que las pensiones son bajas. Y lo que sí sabemos, al menos en el ecosistema del Silicon Valley, que es uno de los más efectivos, es que el 90% de las startups de base tecnológica que pasan por la ronda de capital de riesgo fracasan. O sea, un éxito de un 10%. Pero los que son el 10%, a veces te rentan hasta 300 veces lo invertido en 3 años. Entonces tú inviertes $1 millón, te va a salir $300 millones en 3 años. Y al menos en los ecosistemas que se están desarrollando, en el global, en el neto, la sociedad gana mucho más
En el Reino Unido se dice que un peso de capital de riesgo eran cerca de 6 o 7, bueno, dicen una libra, one pound, una libra invertida en capital de riesgo invierten 6 o 7 veces en la sociedad. Entonces, aquí creo que sí es importante, a lo mejor comentar, sería algo que creo que sería un shock potencial muy grande de inversión. Las rentabilidades son mucho más altas con capital de riesgo, pero también son más riesgosas. Pero aquí yo no sugeriría que las AFP sean el inversionista de riesgo, porque el inversionista de riesgo tiene una cosa distinta. No es una persona, es un grupo, una empresa, que no solamente te pone capital, sino que te interviene, te profesionaliza la empresa, te interviene, incluso te contrata gerente específico, te pide que le saques la empresa y que la vendas en 3, 4, 5 años, hay alguien detrás tuyo todo el día, y por lo tanto eso no lo puede hacer ni el Estado, ni tampoco lo pueden ser los fondos de FP, la AFP, ni los bancos. O sea, ninguno de esos está para ese rol. Para eso existen las empresas de capital de riesgo, que hoy en día en Chile hace 5 años está potenciándose cada vez más. El grupo de la Asociación de Capital de Riesgo de Chile lo está haciendo bastante bien difundir, pero necesita herramientas. Corfo ha entregado herramientas para poder fomentar el capital de riesgo, pero yo creo que en Chile se necesita más para atraer tracción de inversionistas de riesgo. Claudia me pregunta, ¿el modelo de negocio entonces ahora debe considerar las tecnologías o los recursos tecnológicos? Mira, esa es una pregunta que también me gusta mucho, porque hoy en día el modelo de negocio, o sea, la discusión sobre el modelo de negocio, que en la práctica es cómo genero ingresos, no puede estar despegada de los aspectos tecnológicos. Yo lo veo mucho en el Observatorio de Innovación, de hecho trabajo mucho con empresas en temas de cuando me preguntan sobre qué hacer, y los temas tecnológicos, por eso hay que ir viendo cuáles son las tecnologías. Pero como se están desarrollando tantas tecnologías, es fundamental que las grandes corporaciones pongan scouts en diferentes ecosistemas. Pueden mandar un scout a Silicon Valley, pueden mandar un scout a Londres, pueden mandar un scout a Tel Aviv, pueden mandar un scout a Berlín, y usualmente los scouts son personas jóvenes, pero reportan directamente al presidente de la corporación. Me tocó en Silicon Valley hablar con los scouts de Toto, una empresa de baños japonesa, probablemente alguno la ha conocido porque son esos baños que te limpian con chorritos. Y hoy en día los modelos de negocios se conciben con cómo va a ir evolucionando la tecnología. Entonces eso es fundamental. Claudia Aravena me pregunta, ¿qué otras instituciones se han agregado al Balance Scorecard? ¿Hay literatura científica actualizada a eso? A ver, en esto, yo lo que me ha tocado en la práctica en Chile, gran parte de las corporaciones sí está asociado a algún cuadro de indicadores. Pero aquí les voy a poner un poco de teoría y práctica. Hasta hace probablemente 5 años se decía que los cuadros empezaron a ser obsoletos porque eran muy rígidos, etc. Ya, y eso puede haber algo, y que no se podía pronosticar el futuro. Pero lo que ha pasado hoy en día es que a raíz de la ley, de la nueva ley de gobiernos corporativos y de responsabilidad penal de las corporaciones, que eso sí lo va a ver Hugo Caneo en 2 semanas más, las corporaciones tienen que evidenciar que están creando los mecanismos de atenuación de riesgo. Uno de esos mecanismos es tener un oficial de compliance o de cumplimiento. Pero otros mecanismos, es decir, del directorio, es que tenga un cuadro de indicadores que él pueda decir, yo tomé una decisión viendo esa información, por lo tanto, si algo pasó abajo, o algo pasó que fuera ilegal, él puede evidenciar que tomó buenas decisiones y que no estaba confabulado para hacer un delito. ¿Ya? Entonces, hoy en día casi todas las empresas y las grandes corporaciones están haciendo cuadros de mando por esta razón, porque el directorio lo exige. Casi todos los directorios con los que he conversado, sector minero, sector tecnológico, bolsas de valores, depósitos de valores, les hemos hecho hincapié. Y yo toda reestructuración y plan estratégico sí o sí lo hago con un cuadro de mando, porque de lo contrario es muy difícil seguir las iniciativas. Otra pregunta, bueno, Orlando dice, ¿ustedes esperan otra corrección de mercado de valores? Difícil saberlo. Yo no me voy a aventurar en el análisis de los mercados de valores, a pesar de que me gusta bastante, porque en este momento es difícil ver. ¿Cómo podría ser la pregunta como para la clase, cómo el efecto del mercado de valores podría afectar las reestructuraciones? Bueno, la forma simple de responder a esa pregunta con esta visión es que el mercado de valores, la gracia es que te puedes ir financiar de una forma más barata que lo tradicional, la banca tradicional. Entonces, uno diría, perfecto, yo podría hacer una oferta inicial pública para tratar de inyectar capital a mi empresa, pero por otro lado, ahí diluyo mi propiedad, mi participación, como grupo
por decir, dueño de la empresa. Entonces, pueden haber diferentes efectos, la verdad, y habría que ser más específico a lo mejor en ver qué cosas del mercado de valores se podría apoyar en la reestructuración. Waldo Araya me pregunta, en el pensamiento basado en escenarios, ¿es mejor construir desde los peores escenarios aunque parezca improbable? Ejemplo, COVID. ¿Qué pasaría si hay una segunda ola de contagio y la cuarentena se extiende? Ya, eso es súper interesante porque uno de los cursos que se hacen como taller, a veces en los MBA, es el curso de escenario planning, que de hecho a veces lo dicto, en donde nosotros les enseño cómo a crear escenarios. A mí me tocó trabajar en Inglaterra aprendiendo escenario planning con personas que trabajaban para corporaciones y agencias gubernamentales. Y la verdad es que no se trabaja en los escenarios negativos o positivos, sino que son escenarios que pueden tener efectos positivos y negativos para la corporación. Lo importante es que tienen que ver, son efectos retadores para la gerencia, porque lo que importa no es predecir el futuro, sino que cómo se preparan los gerentes para enfrentar un futuro incierto. Y ahí, una de las cosas que se puede trabajar es con diferentes tipos de escenarios, en donde los gerentes se les reta a decir, bueno, ¿qué harías con los recursos actuales que tú tienes? ¿Ya? Entonces, es una forma de entrenar a los gerentes. Más abajo, Claudia me pregunta, ¿y sobre compliance? ¿Los miembros independientes son parte de las reestructuraciones? A ver, cuando hay una reestructuración, toda la organización se involucra. O sea, esto es toda la organización. O sea, la reestructuración involucra desde la persona del directorio hasta el que hace el aseo. ¿Ya? Y les digo eso porque es súper importante que se alineen la visión de lo que se espera de la reestructuración. Entonces, cuando hablamos no sé si se refiere al oficial de cumplimiento, probablemente a lo mejor el oficial de cumplimiento, que es una persona que últimamente se ha creado mucho en las corporaciones, casi todas las corporaciones, para tener lo mínimo que pide la ley, que es un sistema de compliance, tienen a este oficial que es una persona experta en ver riesgos y que identifica los riesgos y trata de proponer soluciones. En una reestructuración, absolutamente, todas las personas que están involucradas en los aspectos de cumplimiento, lo que llaman compliance, sí son parte de la reestructuración. Sergio, me pregunta si es una... La verdad no entiendo la pregunta. No, Sergio Villaseca, no sé si entiendo bien la pregunta. Hay diferencias en los procesos. Las reestructuraciones son distintas cuando se dan por un proceso de quiebra que de un proceso de fusión. En los procesos de quiebra, lo que uno empieza a desarrollar, o sea, a ver en la reestructuración es, la verdad, es liquidar activos y pagarle a los accionistas primero y después pagar las deudas de los acreedores, la verdad, o sea, de las personas que las que tenemos deuda. Entonces, es importante que ese tipo de proceso muchas veces es liquidación de activos. Trato de vender a lo mejor precio y después reparto. En cambio, en las reestructuraciones por fusiones, gran parte de las reestructuraciones se dan cuando hay duplicidad de cargos. Voy a poner un ejemplo. Me tocó vivir el proceso de fusión o la adquisición del Scotiabank al Banco del Desarrollo, y había muchas unidades que se duplicaban. Lo primero que se hacían era eliminar las unidades duplicadas y tratar de tomar control del Scotiabank en Chile, el ex Banco del Desarrollo. Entonces, las unidades duplicadas, me tocaba trabajar en la unidad de proyectos, se tomó control, a las 2 semanas ya no tenía proyectos y después ya no habían proyectos, o sea, se tenía que cerrar. Por lo tanto, son distintos procesos de reestructuración y son distintas medidas, porque los objetivos son distintos. A ver, ¿alguna pregunta que se me haga? Bueno, también hay un tema de la reestructuración hoy en día, por ejemplo, que de hecho Mauricio Jara habla un poco de, no sé, cuando los modelos de negocio empiezan a cambiar, imaginemos por un poco un momento los supermercados. Los supermercados tienen grandes superficies de metros cuadrados, o sea, son activos, son intensivos en activos para poder vender sus productos. ¿Ya? Cuando enfrentamos una crisis como el coronavirus, en este caso,
que le restringe a veces entrar a esto, empiezan a potenciar sus negocios online, su comercio online. Entonces es ahí cuando empieza a haber un proceso de análisis de cómo vamos a usar estos activos de mejor forma frente tanto a una crisis, puede decir, específica o bien en el largo plazo. Y ahí, por ejemplo, la banca específicamente está tratando de reestructurar sus activos, sus instalaciones, donde antes iba la señora a ver específicamente su cuenta, hoy en día lo están transformando en coworks. Probablemente en el futuro a lo mejor hasta los eliminen. Entonces, las reestructuraciones sí influyen mucho cuando el modelo de negocio empieza a cambiar. Así que es totalmente claro lo que está preguntando Mauricio. Acá Julio Márquez pregunta, en el negocio del sector educativo, a todo nivel, a partir del evento del COVID, ¿cómo se deben alinear estos sectores para una reestructuración, teniendo en cuenta que la educación, a pesar de ser un sector no prioritario, para una reactivación económica es importante para el futuro de los países? Esa pregunta creo que es fundamental. Y me gusta mucho que la haya hecho Julio, porque en este momento estamos viendo eventos, aunque sea pequeñito, que este evento es parte del proceso de una reestructuración que a lo mejor no se ha hecho formalmente, pero sí se está viviendo en todas las universidades. O sea, tuvimos que reestructurar, cambiar el uso de los activos. En este caso, los profesores, en vez de estar haciendo una charla presencial con todos ustedes, no sé, 110, 112 personas ahí conectadas, en presencia, hoy en día se pueden conectar desde sus casas. Y eso nos genera una pregunta muy interesante, que es teórica. Dice, bueno, ¿y cómo va a cambiar la educación de aquí a 10 años? Porque uno de los temas fundamentales en el pasado en Chile ha sido la cobertura, o sea, que toda persona tenga educación. Hoy en día, con los aspectos tecnológicos, podría uno empezar a darlo. Un ejemplo más preciso, o sea, la Universidad de Chile. En un principio de la crisis, un 30% de los alumnos de la Universidad de Chile no se podía conectar a las clases online. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo entregamos activos? La Facultad de Economía y Negocio le pasó computadores a sus alumnos, le pasó internet, pero ¿cómo lo solucionamos como corporación, es decir, como Universidad de Chile? No solamente viendo una de sus unidades de negocio o una de sus áreas, que es la Facultad de Economía y Negocio. Entonces, para mí sí es prioritario lo que el sector de educación, porque es la base de todo sistema, puede decir, económico y social. O sea, si nosotros no nos educamos, es difícil que se promueva un mercado. Sergio Villaseca me pregunta, ¿se requieren cambios en el modelo de tributación de Chile para fomentar el desarrollo de los capitales de riesgo? Es una pregunta que se ha hecho desde el año 90, de hecho, incluso antes. ¿Cuál es la forma de atraer al inversionista de riesgo? Porque se puede atraer, o sea, le das ventajas tributarias, ¿ya? O le das subvenciones. O bueno, hay varias formas, pero tendríamos que bajar el nivel de tributación de las empresas de capital de riesgo. Probablemente no, porque ellos principalmente están viendo dos. Están viendo, o sea, a lo mejor siempre todos quieren que les bajen el tributo, pero ellos probablemente están viendo sacar startups que sean potenciales modelos de negocio globales, o sea, que les puedan vender a una empresa en Estados Unidos, ¿ya? Y inyectar parte de lo que ganaron nuevamente en otras empresas, o sea, como está dando bastante tracción. Lo que pasa en Estados Unidos, al menos un poco la experiencia práctica, es que sí, se juega mucho con los estados, las regulaciones tributarias. Entonces, la mayoría de estos inversionistas, o muchos, no voy a decir la mayoría, algunos, se van al estado de Delaware, donde tienen un montón de beneficios tributarios, pero voy a decir, su headquarter, o uno de sus sucursales está en San Francisco, donde la política de tributación es altísima. Entonces, en Chile, bueno, hay algunos lugares que podrían variar, pero no sabría si habría que cambiar la política de tributación, pero sí creo que hay que fomentar el capital de riesgo. Michael Venegas me pregunta, ¿cómo se puede reestructurar el personal de una organización donde la modalidad de jornada laboral es extraordinaria, en 4 turnos, para modificar el cambio de la jornada laboral se debe hacer mutuo acuerdo, ya que no se les puede imponer por temas legales? Absolutamente. Y aquí empiezan las regulaciones, y por eso es tan importante la próxima charla con Hugo Caneo. Ustedes pueden tener una visión estratégica súper clara de sus próximos 10 años. Incluso pueden ver iniciativas que van a hacer, voy a decir, van a cambiar la industria en Chile.
pero sí o sí van a verse enfrentados a los límites que impone, voy a decir, las legislaciones. Está, bueno, el tema cómo modificar los turnos. Hay muchas, la minería, por ejemplo, se trabaja en turnos, hay que negociar con los trabajadores para poder cambiarlo, y muchas veces ese periodo de negociación no es lo suficientemente rápido para que la corporación entera se pueda adaptar y pueda enfrentar la crisis. Entonces, ahí hay un tema que creo que es importante, y de hecho nosotros lo vemos en el MBA, los cursos de recursos humanos, es cómo las personas enfrentan, cómo los gerentes lideran los cambios organizacionales internos, porque la reestructuración que hablamos acá es bastante elevada, así es como estratégica, pero cuando tú la bajas, cuando te sientas con el trabajador y le dices, mira, ¿sabes qué? Te tendría que cambiar tu plan de compensaciones, te voy a ayudar, algunos te voy a restringir, porque ahora vas a tener que hacer más actividades. La verdad que no es tan sencillo. Y cuando vemos una corporación que puede tener 1000, 2000, 3000, 4000 personas, estos procesos son mucho más duros. Y ahí se trabajan a veces con los sindicatos, y creo que hoy en día lo que nos falta y lo que necesitamos es sentarnos y conversar. O sea, como que, obviamente que en una crisis están todos asustados, y si no hay planificación de crisis, mucho más. Pero creo que es importante lo que menciona Michael Venegas. Sergio Villaseca pregunta, ¿las reestructuraciones deben o pueden incluir desarrollos de tecnología para aumentar su eficiencia y contribuciones al proceso? ¿Qué porcentaje de mejora de ingresos, disminución de costo podemos esperar para un aumento de eficiencia? Primero esa parte, y después pregunta, ¿es la crisis del COVID un driver para que estas inversiones en tecnología crezcan? Bueno, voy a separar dos tipos de... Cuando se habla de innovación, podemos diferenciar tres tipos de innovación. La innovación operacional, que es la innovación en proceso, que el objetivo estratégico es bajar estructura de costos. Tenemos la innovación en producto o servicio, que el objetivo es aumentar los ingresos, ya sea porque creamos nuevas características de los productos y servicios que ofrecemos, y por lo tanto nos podemos ofrecerle un precio más alto, o al mismo precio, pero más consumidores nos van a comprar. Pero ese es un objetivo totalmente distinto. Y el tercero, que es el que yo hablo de innovación estratégica, o esto de la adquisición de startups, es la innovación en modelos de negocio, que se llama innovación corporativa. Entonces, cuando uno empieza a hablar de cada uno, es una inversión distinta, es un proyecto distinto. Cuando uno se establece una innovación operacional, realmente quiere en corto plazo tener resultados. Una innovación en producto o servicio puede tardar incluso meses o incluso un par de años en desarrollar el prototipo, probarlo con las personas y después entregarlo al mercado. Pero la innovación estratégica es un experimento estratégico que puede tardar años. Es como que yo diga, mira, voy a invertir, voy a apostar en que en 10 años más vamos a tener autos autónomos que se manejan por sí solos. ¿Ya? Lo que hacen las corporaciones es, para diversificar ese riesgo, adquieren partes pequeñas de muchas empresas. Entonces así van testeando cómo va el avance tecnológico. Y una vez que sienten que se acerca al óptimo para lanzar al mercado, ¡pum!, la adquieren y la hacen como parte de su modelo de negocio. Bien, parece que respondí todas las preguntas. Bueno, les agradezco la atención, espero que les haya gustado, ayudado. Les dejo una invitación muy abierta para que cualquier duda que tengan me puedan preguntar. Yo trato siempre de responder bastante rápido. También las personas, tenemos varios analistas aquí analizando y segmentando preguntas, porque si están interesados incluso con los programas que nosotros ofrecemos, también la idea es que ustedes puedan nutrirse. Los que son exalumnos y alumnos actuales, bueno, ustedes saben que es la Universidad de Chile, es su universidad, y para los que quieran ser parte de la Universidad de Todos, también, bueno, les dejo una invitación a asistir a las charlas, por lo menos, para ver lo que enseñamos. Así que tenemos mucho que entregar a la sociedad, y para mí ha sido un placer realmente haber compartido con ustedes algunas reflexiones en esta instancia. Así que ahí, bueno, hay unos links que están saliendo del chat de los eventos próximos, y bueno, los dejo invitados. Cualquier taza de café en el futuro, la FEN es pública, así que pueden llegar cuando quieran. Gracias. Juan Pablo, sí, no, agradecerte, fue realmente un lujo la charla y la clase magistral que nos diste, así que realmente muchas gracias por la dedicación. Se ve que es un trabajo pero excelente. Hemos tenido varias charlas, pero esta estuvo realmente extraordinaria. Y muchas gracias.
por poder contar contigo. A los asistentes, nos estamos viendo en el próximo evento, ahí dejamos el link, así que muchas gracias por participar. En este caso, claro, las preguntas fueron vía escrita por el tema de la masividad, pero por eso no activamos ni las cámaras ni cosas de los asistentes. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, que estén muy bien. Adiós a todos. Que tengan una buena tarde.